Abrimos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Hoy vamos a estar estudiando los versículos 11 al 19. Hechos capítulo 3, versículos 11 al 19. Creo que vale la pena para tener un contexto bien claro, ¿verdad? De todo lo que vamos a estar estudiando esta tarde, que leamos el pasaje que predicamos la semana pasada, que era de los versículos 1 al 10. Recuerden que estamos predicando el libro de los Hechos completo, ¿verdad? Si usted no pudo estar la semana pasada, vea la predicación, ahí están grabadas para que vaya, ¿verdad? Teniendo claro el desarrollo de lo que vamos estudiando del libro de los Hechos. Si no ha visto ninguna de las series de acá, todas están. La que predica mi hermano David, Pecados Respetables, ahí está. El Evangelio de Marcos que está predicando nuestro hermano Arles, ahí está. Y también la del libro de los Hechos. De paso agradezco a los hermanos que están haciendo un esfuerzo bien grande para que queden bien ordenaditas las series y promocionan durante la semana, ¿verdad? Con cortos los videos. Eso ha hecho que suban las vistas, lo cual nos interesa no por un tema de orgullo, o sea, nos interesa porque la gente está viendo las predicaciones, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Mándenselas a amigos, promocione también estas redes con amigos, con familiares, para que el evangelio sea escuchado. Hechos capítulo 3, leamos desde el 1 para que recordemos el contexto de lo predicado la semana pasada, que nos va a servir de base para lo que estaremos predicando el día de hoy. He titulado la predicación de hoy, Hechos 3, del 11 al 19, Jesús, el siervo sufriente, glorificado. Y ahora van a ver por qué vamos a hablar de ese siervo sufriente. Hechos capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En cuanto vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Vimos este gran milagro, ¿verdad? Que el Señor obra por medio de Juan y de Pedro. Este hombre que había nacido cojo, ¿verdad? Era cojo de nacimiento. Dice que al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Esta persona nunca había caminado. Esta persona tenía tenía que tener atrofiados, ¿verdad? Sus piernas, sus músculos. Y el Señor, que es el hacedor de todo, para él no hay nada imposible, le afirma los pies y los tobillos, y él no solo camina, sino que salta, dice el pasaje, y entra saltando y alabando al Señor en el templo. Entonces, recordemos eso es bien importante que lo entendamos y que recordemos todo lo que explicamos la semana pasada sobre este pasaje para entender lo que vamos a predicar el día de hoy. El día de hoy, mi afán o mi entendimiento era haber terminado la exposición del capítulo 3, sin embargo, ¿verdad? Como suele suceder, no lo logré. Entonces, tengo que dividir la parte que nos resta del capítulo 3 y lo vamos a llegar hoy hasta el versículo 19. Y la semana próxima estaremos completando los versículos que nos faltan del capítulo 3. Entonces, los invito a que no pierdan el pasaje. Vamos a leer lo que está asignado para el día de hoy. Versículos
11 al 19. Y teniendo asidos es agarrados, ¿verdad? Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean qué hermoso ese versículo. Mis hermanos, solo en esta porción que hemos leído hay un montón de información, hay un montón de doctrina que difícilmente le voy a estar haciendo, ¿verdad? Le voy a poder expresar todo lo que está acá, contenido, le voy a hacer poca justicia a todo lo que está acá, pero por eso tuve que cortar, porque si no, no íbamos a poder, no nos iba a dar el tiempo de predicación para hablar de tantos temas hermosos que están acá. Entonces, ¿por qué le he puesto a este mensaje Jesús el siervo sufriente glorificado? Les voy a explicar eso por qué. Hay una pequeña diferencia en la traducción de Reina Valera y de la Biblia de las Américas en el versículo 13 de la Biblia de las Américas respecto de la Reina Valera. Vean el versículo 13 como lo dice Reina Valera. Reina Valera, que por cierto, no es que era una reina, que era de apellido Valera, no, es que era Casidoro de Reina, ¿verdad? Fue el traductor, y después esa versión fue revisada por Cipriano de Valera. Entonces, por eso se llama la Reina Valera. ¿Verdad? Es que hay gente que hay veces cree que era una... No, por eso es que esa es la versión que es muy usada dentro de las iglesias evangélicas, Reina Valera de 1960. El versículo 13 es puesto así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mientras que la Biblia de las Américas, en una traducción más cercana a lo que el texto, ¿verdad?, quiere decir en el contexto que se está diciendo, lo traduce de la siguiente forma: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Así lo traduce la Biblia de las Américas: a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La palabra griega que se traduce acá como siervo en la Biblia de las Américas y como hijo en la versión de Reina Valera es una palabra que puede tener los siguientes significados: niño, hijo, muchacho, joven, esclavo, siervo y criado. Todas esas pueden ser los significados de esta palabra en griego, que es la palabra como escribir país, la de nosotros. Por tanto, el contexto es el que nos va a indicar cuál es la traducción apropiada de esa palabra. En el caso de Hechos 3:13, la inmensa mayoría de traducciones al español traducen siervo, pues es ese el sentido que el contexto demanda con más claridad, ya que lo más razonable es entender que Pedro quería relacionar a Jesús ¿con qué? Con el siervo sufriente de Isaías. Lo que Pedro está predicando apunta a que ellos entiendan que ese siervo del cual el profeta Isaías había hablado era Cristo. Era Cristo. Los estaba llevando a ver
la profecía estaba siendo cumplida. Fue lo mismo que él hizo en el primer sermón, cuando él les decía, vean, sabemos todos dónde está enterrado David. Entonces él no podía estar hablando de él mismo, está hablando de alguien más. Eso es lo que Pedro está haciendo acá en este sermón. Entonces por eso he titulado el sermón como lo he puesto, que es Jesús el siervo sufriente glorificado. Habiendo explicado lo anterior, quiero exponer esta tarde este pasaje dividiéndolo en dos partes. Primero vamos a ver el siervo glorificado de Dios, eso está en los versículos 11 al 16, y en segundo lugar vamos a ver el siervo sufriente de Dios. Iniciamos con los versículos 11 al 16, no pierdan el pasaje para que lo volvamos a leer. Versículos 11 al 16. Y teniendo asidos, o sea, teniendo agarrados, repito, ¿verdad? Asidos asiles es agarrar, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo. Vamos a entenderlo así. A su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ya hemos visto cómo la gente en el templo se llenó de asombro y de espanto, ¿verdad? Eso lo vimos en el versículo 10, o de asombro y admiración, como dice la Biblia de las Américas. Esto al ver el mendigo, ¿verdad? Que había nacido cojo de nacimiento, verlo caminando, saltando y alabando a Dios. O sea, eso era un acontecimiento grande. O sea, es una persona que, yo no sé cuántos de ustedes han podido pasar cerca de una persona que esté pidiendo limosna, ¿verdad? Que esté pidiendo dinero y que usted tenga tiempo de estarlo viendo y que sus piernitas ya estén así, ¿verdad? Como todas atrofiadas de que ya no caminan. Entonces se les adelgazan terriblemente, se les doblan las rodillas, se les ven salidas, ¿verdad? No. Y ver una persona de estas que se afirme y empiece a brincar y a alabar a Dios y caminar, o sea, es un impacto grande. Lamentablemente, ¿verdad? Como siempre hay detractores de la palabra del Señor, algunos han argumentado que este hombre estaba agarrado porque ahí dice que está asido a ellos, ¿verdad? Que está agarrado de Juan y de Pedro. Entonces lo que dicen es que no estaba realmente curado, ¿verdad? Algunos críticos de la Biblia. O sea, esto es impresionante que alguien llegue a interpretar esto de esa forma. Primero porque hay gran asombro en el pueblo. O sea, ellos vieron algo. Ellos vieron que había pasado algo en esta persona. Y si fuera eso correctamente, quiere decir entonces que ellos también le ayudaron a brincar, ¿verdad? Entonces, le ayudaron a saltar por todo el pueblo, por todo el templo. Entonces, vean cómo hay gente que su dureza de corazón los hace leer un pasaje como este y no maravillarse del milagro del Señor, sino buscar algún detalle para criticar el pasaje bíblico. Pueden haber sido, la Biblia no nos dice por qué los tenía agarrados, pero cuando usted ha recibido algo que lo impresiona mucho, ¿qué hace usted también cuando está a la par alguien de usted? Usted se agarra. O sea, usted está tan impactado de aquello que está sucediendo que usted no lo puede creer. También pensemos en el grado de emoción que tenía ese hombre de haber sido sanado por el poder de Dios. O sea, yo pienso que no quería, ¿verdad? Perder esa oportunidad de estar a la par de Pedro y de Juan. Pueden haber sido muchas las circunstancias por las cuales él los tenía agarrados, pero jamás por el hecho que como dicen ellos, de que no estaba realmente sanado, porque según ellos estaba siendo sostenido por ellos. Entonces esta interpretación es totalmente errónea. Pedro aprovecha la oportunidad de ver que la gente se está acercando asombrada de ver aquello, de ver ese gran acontecimiento, y ¿qué hace? Empieza a predicar el evangelio. O sea, entonces no tiene, ¿verdad?, que
que organizar ahí una campaña ni nada para llamar gente, no. El Señor le trae un grupo de personas al ver ese milagro confirmatorio del poder de Dios que está en los apóstoles y empiezan a predicar el evangelio. Él rápidamente los corrige. ¿Por qué? Porque él ve que están poniendo la mirada en él, ¿verdad? Ellos están admirando lo que Pedro hizo y entonces Pedro los corrige y los exhorta a que no miren lo que los hombres están haciendo y los dirige al que merece toda la gloria. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. A ese siervo de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pedro va a contrastar la grandeza de las acciones de Dios con las terribles acciones del pueblo. Entonces nos dice el versículo 13 que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y este siervo es importante que sea designado así como el siervo de Jesús. ¿Para qué? Para que esta población judía entienda que ese siervo al que se está refiriendo Pedro es el siervo del cual habla el profeta Isaías. Eso es como cuando Jesús se refería a sí mismo como ¿qué? Como el Hijo del Hombre. Y con eso, ¿qué quería hacer? Que ellos vieran que él era el del que hablaba el profeta Daniel, de ese Hijo del Hombre, que iba caminando, que iba hacia el anciano de días. Entonces, al decir esto, Jesús les está, dice en Lucas 22:37, vean qué importante esto. Lucas 22:37, el mismo autor de Hechos, pero ahora en el Evangelio nos va a decir esto: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Esto lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, es necesario que se cumpla en mí lo que fue escrito. Y vean lo que él dice: y fue contado con los inicuos. Esa es la parte que él dice que es necesario que sea cumplido en él. ¿Y saben dónde está esa frase? En Isaías. ¿Y a quién se refiere? Al siervo sufriente. Entonces él dice, repito, Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y esto es algo que sorprende a muchos que venimos de contextos no de la iglesia reformada, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque muchos teníamos el Antiguo Testamento con cierto cariño, pero como un libro que ya, ¿verdad? Había cumplido su cometido, era para el pueblo de Israel. Lo que opera para nosotros es el Nuevo Testamento. Y lo que estamos viendo acá y lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? Los que tenemos mucho más tiempo de estar en el contexto de Bautista Reformado, es que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y esa fue la enseñanza del mismo Jesucristo. Jesucristo le dijo a los que iban camino a Maús, vean, esto es lo que las Escrituras hablan de mí. Les empezó a ir por Moisés, los profetas, por los salmos, que era todo lo que se referían a él. Todo apuntaba a Cristo. Y eso es lo que Pedro va a hacer en este pasaje, en este sermón. Por eso hoy decidí tocar solo lo relacionado al siervo sufriente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el sermón incluye otros textos del Antiguo Testamento que son los que vamos a ver el próximo domingo. Al decir Jesús esto de que todo lo que está escrito de él tiene cumplimiento, entonces lo que está haciendo, les está haciendo ver que él es ese siervo sufriente al que se refiere Isaías 53. En Isaías 53 dice lo siguiente: porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Ven, ese es el pasaje que Jesús usa. Necesito que pongan mucha atención aquí. Lucas, el autor de Hechos, dice en el Evangelio que Jesús manifiesta lo siguiente: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué es lo que Jesús, entre comillas, referencia que está escrito de él? Y fue contado con los inicuos. Esa frasecita, y fue contado con los inicuos, esa frasecita está en Isaías 53. ¿Y dónde está? ¿En qué versículo dice? Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores, o sea, es la palabra que usa inicuos en Lucas, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Veremos más adelante que Felipe, cuando lleguemos al capítulo 8 de Hechos, va a usar Isaías 53 para transmitirle el Evangelio
al etíope. Entonces vean qué capítulo más importante, o qué grupo de capítulos más importante, como vamos a ver ahí en Isaías. Vemos entonces que el versículo 13 nos dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y en Isaías 52:13 se nos dice que el siervo es glorificado. Entonces, Hechos dice, glorificó a su siervo Jesús, e Isaías 52:13 nos dice que ese siervo va a ser glorificado. ¿Qué dice 52:13 Isaías? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así lo dice Isaías 53. Pedro no se anda por las ramas, ¿verdad? Él no va a hacer rodeos, no va a usar un lenguaje políticamente correcto o apropiado, y él va a confrontar a la multitud con lo terrible de sus pecados. Entonces, eso se los voy a resumir así para que nos quede más clarito. ¿Cuáles son los pecados que él le atribuye a esa multitud? Él dice, ustedes se entregaron y negaron al santo y al justo delante de Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. O sea, ustedes lo negaron, se lo entregaron al santo y al justo. O sea, a Jesús lo están llamando el santo y el justo. Esto es muy importante. Y lo entregaron delante de ¿quién? De Pilato. Y ya Pilato había decidido ponerlo en libertad. Esa es la primera acusación. Segunda, pidieron que se les diera un homicida. O sea, cuando está la oportunidad de que Pilato le libere a Jesús, dice, no nos dé a Jesús, denos a Barrabás. Ustedes pidieron que se les diera un homicida. Y en la tercera acusación es, ustedes mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Vean y lo vamos a ver más adelante en la exposición, y sobre todo nosotros como país somos muy dados a evadir, decir las cosas de frente. Hoy David nos exhortaba a que no podemos, ¿verdad?, soltar las cosas así, ¿verdad? Porque, no, yo lo que pienso lo digo, que es muy distinto, porque la misma Biblia nos llama a sazonar, ¿verdad?, nuestras palabras con sal para traer gracia a los oyentes. Pero eso no significa que no podemos decir las cosas decentemente, con cariño, pero claro. ¿Qué es lo que estamos, verdad? ¿Qué es lo que se está diciendo? Porque nosotros tendemos a dar mucho rodeo para decir las cosas. Ese es un pecado nuestro colectivo, yo creo. Los ticos a veces empezamos a decir algo y es para llamarle la atención a alguien, y al final la persona cree que lo están felicitando, porque dio tanto rodeo, ¿verdad? Y usted le dijo, no, mire, es que usted de tantas cosas buenas, y empieza a darle todo, y al final nunca le dijo lo que claramente tenía que decirles. Y aquí vemos a Pedro en el sermón diciéndoles, ustedes entregaron y negaron al santo y al justo delante de Pilato. Ustedes pidieron que se les diera un homicida y ustedes mataron al autor de la vida. Las tres cosas se las suelta así. Y es que el pecador tiene que ser confrontado con el pecado. O sea, no podemos dorar, ¿verdad?, esa píldora, ¿verdad?, de que no, lo que usted ha hecho no está tan mal delante de los ojos del Señor. Hay gente que ha hecho cosas peores. Entonces, ahora vamos a hablar más de eso. ¿Dónde vemos esta gravedad de los hechos de este pueblo? El mismo Lucas, el autor de Hechos, nos va a decir en el Evangelio lo siguiente, Lucas 23, 20 al 24. Vean qué interesante. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Vean que la intención de Pilato era soltar a Cristo. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. O sea, lo que Pilato dice es, vea, yo no encuentro algo que me calce con que tenga que pagar con la vida. Lo voy a castigar, ¿verdad? Le voy a dar unos latigazos y lo voy a soltar. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. También Pilato, ¿verdad?, muy falto de autoridad, sucumbió a la presión del pueblo, lo que el pueblo quisiera. Vean que este sermón está siendo predicado dentro
de los muros del templo, lo cual lo convierte en algo más peligroso que el primer sermón que predica Pedro en el capítulo 2. Les dijo que todos eran culpables de negar, entregar, repudiar y matar a Jesús, al santo y justo autor de la vida. Se los está diciendo ahí en el templo. O sea, vean el peligro en el que se está poniendo Juan y Pedro. La multitud que era conocedora del Antiguo Testamento y sabían que el Mesías era llamado el Santo, ¿verdad? Entonces vean que cuando él los acusa, dice, ustedes mataron y ustedes negaron y entregaron al Santo. Así se le llamaba también. En el sermón de Pentecostés, Pedro les hizo ver este hecho citando el Salmo 16:10. ¿Qué dice el Salmo 16:10? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se acuerdan que eso fue cuando él les dice, David murió y sabemos dónde está su sepultura? Entonces aquí tiene que estar hablando de alguien más y les dice que es de Jesús. Entonces Jesús es ese santo del cual habla el Salmo 16:10. Pedro les dejó claro que David no estaba hablando de sí mismo, sino de Cristo. Esta multitud también tenía que saber por los profetas que el Mesías era llamado el justo, tal y como está escrito en Isaías 53:11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O como dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. O Zacarías 9:9, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno de asna. Entonces, cuando Pedro les dice en el sermón que ustedes entregaron al santo y al justo, ellos saben que se está refiriendo a las profecías que hablaban del Mesías. Cuando lo llama el siervo, ellos saben que se está refiriendo a las profecías que hablaba del Mesías. También es importante destacar que Pedro nunca predicó un sermón sin hacer mención de la resurrección del Señor Jesucristo. Vean que en el pasaje él dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, él les dice, no solo ustedes lo mataron, o sea, no solo le hicieron ese daño, sepan que Dios le ha resucitado. Y es que ese es un elemento importantísimo del Evangelio. No podemos dejar de contar y de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tampoco en sus sermones omitía el referirse a la resurrección. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los sermones de Pablo en el libro de los Hechos. Pero solo para que lo tengamos como una referencia, eso no podemos profundizar en esta tarde. En 1 Corintios 15, Pablo comienza afirmando que el evangelio que predicó a los corintios es el mismo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, apareciendo a numerosos testigos oculares. Esta verdad histórica de la resurrección es un pilar fundamental del cristianismo. Un tema característico que los apóstoles Pablo y Pedro usaban en sus sermones aparece en esta secuencia. Ustedes, los judíos, mataron a Jesús. Dios lo levantó de la muerte y nosotros, los apóstoles, somos testigos de ello. Por eso es que ellos lo tenían que haber visto. Porque ellos lo que están es contando, están hablando, están predicando lo que ellos vieron, de lo que ellos participaron. Pablo sostiene ahí mismo en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiera resucitado, la predicación apostólica sería vana, la fe de los creyentes sería inútil y estarían aún en sus pecados. Pero la gloriosa realidad es que Cristo realmente resucitó como las primicias de los que durmieron, garantizando así la futura resurrección de los creyentes. Lamentablemente en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Usted oye un montón de sermones y no se incluye la resurrección de Cristo. No se menciona para nada la resurrección de Cristo. Y ahí tenemos una falla en la exposición del Evangelio. ¿Qué dice en el versículo 16? Él dice, además, este hombre que está delante de vosotros ha sido sanado por la fe en el nombre de Jesús. Acerca del nombre de Jesús
voy a hacer una exposición más detallada cuando lleguemos al capítulo 4. Esta curación tuvo lugar porque el Cristo a quien vosotros crucificasteis, Dios lo glorificó. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo glorificó. Y gracias a esa glorificación que el Señor le dio, esta curación es posible porque fue en su nombre que fue hecha esta curación. Dios glorificó a Jesús, resucitándolo de la muerte, y posteriormente Él ascendió al cielo para ocupar su lugar a la diestra de Dios. Pero antes de eso, ¿qué fue? Fue el siervo sufriente. El siervo sufriente. Y eso lo vamos a ver en los versículos 17 al 19. Leo para ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, esto que ustedes hicieron es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado por boca de todos sus profetas. Por eso es que es tan importante esa palabra siervo, para que ellos entiendan que los profetas habían anunciado ese sufrimiento y que ese era el cumplimiento. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El anuncio del Antiguo Testamento apuntaba a que Cristo tenía que padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean cómo presenta Pedro el Evangelio. ¿Qué hace primero? Los confronta con su pecado. Los confronta con lo que hicieron. No les niega, no les tapa la gravedad de lo que ellos hicieron. Pero también les dice que estaba en la palabra del Señor determinado así, que ya Dios había determinado que las cosas pasaran así. Y los llama a arrepentirse de su pecado y a convertirse al Señor. La multitud confrontada con su pecado probablemente se vio sin esperanza. Es lo que decíamos semanas atrás. ¿Qué hace usted si le confrontan y le demuestran que usted mató al Mesías? Al Mesías prometido. O sea, todas las profecías apuntaban y todos debían estar esperando esa visitación ese día, y usted pidió que lo mataran. O sea, la culpa debió haber sido terrible. O sea, es decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿que ahora qué hacemos? Que ya no va a haber esperanza para alguien que ha hecho semejante cosa. Pero en lugar de condenarlos más, Pedro los llama a arrepentirse. Después de dejar claro que habían rechazado al Mesías, Pedro les dice que ellos y sus gobernantes actuaron por ignorancia. Vean qué interesante. Sin embargo, esa ignorancia no les da una excusa o justifica sus acciones. Pero lo cierto es que todo sucedió según el plan ordenado por Dios. Dios cumplió lo que anunció por los profetas, que Cristo sufriría. Eso es lo que Dios había establecido por los profetas. Era importante enfatizar esto. Era importante que el pueblo entendiera que Jesucristo era ese siervo sufriente, que el hecho de que sufriera no lo descalificaba como el Mesías, sino que al contrario era el cumplimiento de lo que ya se había dicho. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías libertador, un Mesías invencible. En cambio, se dan cuenta de que el Mesías fue crucificado, que fue humillado, que fue vendido por sus amigos, por su persona de confianza. Era importante enfatizar esto ante el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos, las religiones nuevas, consideraban que eran ilegítimas, ¿verdad? Entonces, predicar una religión nueva no era la solución. El tema era decir, no, esto es lo que está, lo que viene profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero también este mismo pueblo judío estaba familiarizado con esos cantos del siervo que están en Isaías. Los invito, mis hermanos y hermanas, a que escudriñemos la palabra del Señor, que vean el libro del profeta Isaías, y ustedes se les va a erizar el pelo cuando ustedes leen ahí estos cantos del siervo sufriente, o esos cantos del siervo, y ustedes van a decir, ahí lo único que falta que diga Jesús. O sea, es impresionante cómo se describe ahí este siervo. Los van a encontrar en el capítulo 42, en el 49, 50 y 52 al 53. Estos cantos o poemas
describen al siervo como el elegido de Dios para que traiga justicia a todas las naciones. Así lo dice. Dice el 42:1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vean la descripción que hace Isaías cientos de años antes de que naciera Jesucristo, de que naciera Quite realmente, ¿verdad? De que se hubiera encarnado, porque él es desde siempre, él es eterno. El siervo también sería una luz para que otras naciones reconocieran el poder del Señor. Eso lo vemos en el 49:6. El siervo de Isaías padece dolor físico y humillación. En el capítulo 50, versículo 6, versión de la Biblia de las Américas, dice así: di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Yo no sé, aquí los varones, ¿verdad? Que tenemos barba, solo pensar, alguien que nos esté arrancando la barba, o sea, eso es terrible. El dolor que debió haber experimentado nuestro Señor. Y dice que Él le puso las mejillas a los que estaban arrancándole la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Esos son escupitajos que le daban en su cara. Y dice, no los escondió, no escondió su rostro de los que hacían eso. Todo eso iba a sufrir el siervo. 53:3-7 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la descripción del siervo. Por eso es que Pedro se refiere a Jesús como el siervo de Dios, para que el pueblo entienda que está hablando de ese sufrimiento, que eso que ellos le hicieron a Jesús, aún eso tan terrible, estaba profetizado en las Escrituras. Todo ese dolor que le causó Pilato, todo ese dolor que le causaron los guardias, cuando le daban vueltas, cuando le cubrieron su cabeza, cuando le golpearon con cañas sobre la cabeza, cuando le escupieron, cuando le desnudaron. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus asquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La última de esas canciones reconoce, sin embargo, que es el sufrimiento del siervo el que le ayuda a realizar el trabajo para el cual él fue escogido. En otras palabras, su propio sufrimiento quitará para siempre los pecados y la culpa de su pueblo. 53 de Isaías, versículos 10-11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y su iglesia es ese linaje. Sus salvados es ese linaje. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor iba a recompensar a este siervo, ¿cómo? Dice el 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí con el pueblo? Los confrontó con su pecado. El hecho de que estuviera profetizado no quitaba la culpa que pesaba sobre ellos de lo que le habían hecho al Mesías. Pero Pedro, ¿qué le está haciendo al pueblo? Diciéndole, Dios está en control de todo esto. ¿Y cómo está en control de todo esto? Se lo está demostrando a través
de las Escrituras y los está enseñando a leer las Escrituras. Ellos habían pasado por ese pasaje un montón de veces. Habían pasado un montón de veces y no habían entendido que eso que estaba pasando era el cumplimiento de la profecía. Los está enseñando a leer las Escrituras con una nueva lente interpretativa. Es reconociendo a Cristo como la figura central. Cuando usted logra entender que usted tiene que leer el Antiguo Testamento y sorprenderse cuando usted ve un pasaje que está apuntando a Cristo, usted dice: Señor, gloria a Dios, porque estoy entendiendo lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque eso fue lo que precisamente Jesús le enseñó a muchos. Enseñó a que entendieran qué es lo que las Escrituras decían de Él, hablaban de Él. Él mismo, él dice: Abraham vio mi día y se gozó. Jesús le había enseñado esto a los hombres en Emaús, camino de Emaús, perdón. También en el aposento alto, él abre las Escrituras y le dice a los discípulos que Cristo habría de sufrir. Cristo habría de sufrir y entrar en su gloria. Búsquenlo en sus casas, en Lucas 24, 26 al 27 y en Lucas 24, 45 al 46. El simbolismo del Antiguo Testamento había encontrado su cumplimiento en Cristo. Apuntaba a Cristo. No solo en Isaías vamos a encontrar ese fenómeno, solo para citarles unos muy breves pasajes, porque en toda la Escritura tenemos pasajes que apuntan a Cristo. El Salmo 118, 22 nos diría cómo el Mesías iba a ser rechazado. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Zacarías 11, 12 nos dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Hablando del precio por el cual sería vendido el Mesías. Salmo 22, 16 nos dice cómo sería traspasado en la cruz del Calvario. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, o sea, hicieron hueco. Horadaron mis manos y mis pies. Estamos hablando de cientos de años antes de que esto se dé, y los profetas anunciando el sufrimiento que tendría el Mesías. Por tanto, dice el versículo 19, porque ya les expliqué que este es el siervo de Isaías, porque este es el cumplimiento de la que la profecía decía, por tanto, deben arrepentirse. Por tanto, arrepiéntanse. Dice el 19, así que, o por tanto, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces les dice: hay perdón. Esa buena noticia del Evangelio. Lo que ustedes hicieron es terrible. O sea, lo que ustedes hicieron es espantoso. O sea, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes se le entregaron a las manos de Pilato al santo y al justo. Ustedes, cuando él quería soltarlo, más bien empezaron a gritar que lo crucificaran. Y no solo eso, cuando iba a soltarlo pidieron que se les diera un criminal, pero hay perdón en el Señor. Y ese es el Evangelio. Usted puede haber hecho cosas espantosas y eso ha ofendido a nuestro Dios 3 veces santo, pero hay perdón en el Señor. Esa sangre bendita que fue derramada por ese siervo sufriente es lo que nos da esa bendición de ser salvos en la justicia de Él, en la justicia de Cristo. Ese que no abrió su boca, ese que puso sus mejillas para que le arrancaran la barba, para que le escupieran la cara. Ahí es donde hay perdón. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese refrigerio, esa tranquilidad, esa serenidad, ese estar en paz con Dios, viene solo de lo alto. Esos son los tiempos de refrigerio que nos habla aquí. Se ofrece perdón a quienes crucificaron a Cristo. No podemos imaginar un pecado mayor que matar al Hijo de Dios. Ambos verbos, arrepentirse y convertirse, enfatizan la necesidad de cambiar la dirección de las vidas. Usted ya no puede seguir en esa vida que tiene en este momento. Usted tiene que arrepentirse, tiene que convertirse. No son redundantes, sino que son enfáticos.
El arrepentimiento comienza por cambiar de mente, cambio de mente, y esto conduce a un cambio en la manera de comportarse. Ahora, el poder para el cambio es una obra del Espíritu Santo. No es que usted va a salir aquí y en su fuerza decir, no, está bien, ya salí convencido, voy a cambiar, no, porque su duro corazón no lo va a dejar y en su fuerza no lo va a poder hacer. Ruéguele al autor de la vida que lo salve, ruéguele al autor de la vida, caiga de rodillas y pídale perdón, arrepiéntase de los pecados que usted ha cometido y que sea él cambiando su duro corazón de piedra por un corazón de carne. Es el Espíritu Santo el que da la convicción de pecado y la ocasión para hacerlo es una gracia divina. El arrepentimiento es el paso previo a volverse a Dios. Para renunciar al error tenían que saber el camino hacia la verdad y Pedro se encarga de hacérselo saber. El arrepentimiento no es únicamente llanto por el error, sino convicción para volver a Dios. De modo que prácticamente está unido a la conversión como si fueran parte de ella. Pedro le dijo arrepentidos y convertidos como un paso previo para que viniera ese perdón y esos tiempos de refrigerio. Los pecados son una cuenta que nosotros no podemos pagar. Es esa cuenta impagable de la que hablábamos cuando veíamos las parábolas de Jesús. Por eso es muy adecuada la expresión borrados que viene ahí, que sean borrados vuestros pecados. Esa palabra borrar que se usa ahí es la misma palabra que se traduce como anular en Colosenses 2, 13 al 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nuevamente, vean qué lindo, la salvación es del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estando muertos en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, y esa es la palabra que se usa ahí, como borraros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor la anuló. Esa acusación que había contra usted quedó anulada. Y esa es la palabra que en Hechos se traduce que sean borrados vuestros pecados. Anulados, quitados totalmente, clavados en la cruz del Calvario. Es como imploraba el salmista David en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No las tomes en cuenta, límpiame. Hasta que logremos sentir esa suciedad en la que estamos, manchados con ese pecado tan terrible que hemos cometido, vamos a entender cuán grande es la salvación de nuestro Dios. ¿De dónde nos ha sacado? Tiempos de refrigerio, dice, tiempos de perdón, tiempos de sentirme en paz con Dios. Es el primer resultado del perdón. La vida espiritual depende de la intervención de Dios y de su suministro constante. Es como una lluvia que alivia el calor. Ese calor espantoso, terrible, y que llega una lluviecita y alivia ese calor y enfría la temperatura. O es como la peña, dice un autor, en cuya sombra se pueden pasar las horas de mayor calor del día. El término utilizado para describir refrigerio se halla únicamente en este pasaje en el Nuevo Testamento. Un verbo similar se encuentra en 2 Timoteo 1:16. Vean qué interesante. En 2 Timoteo 1:16, Pablo lo que dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Es lo que dice, y esa es la palabra similar a esa que se usa en Hechos para el refrigerio. Ellos me confortaron, me hicieron sentir muy bien en la casa de Onesíforo y no se avergonzó de mis cadenas. Como ven, el pasaje tiene mucho que extraerle. Es un pasaje que yo creo que muchas veces le hemos pasado por encima y no le hemos dado el nivel de detalle que merece. Tanta verdad que está encerrada hasta donde vamos del sermón de Pedro. Tiene más, pero lo vamos a ver la próxima semana porque no nos va a dar tiempo. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos visto hasta ahora? Primero, muy importante, vean la acción de Pedro, que él desvía la atención de él hacia Cristo. O sea, no me vean a mí,
Es lo que está diciendo Pedro. No vean este milagro que acaba de ocurrir porque la gente estaba admirada y estaban poniendo la atención en Pedro. Entonces, Pedro hizo un serio esfuerzo para que no le fuera atribuida ninguna gloria a él. Entonces, a menudo las personas que hacían relacionaban el poder con el instrumento del acto milagroso. Hoy en día pasan cosas muy similares cuando las personas argumentan que alguien ha sido utilizado por su especial santidad o por su pureza, ¿verdad? Porque es que Dios usa mucho a fulanito porque fulanito está más cerca de él. Pedro refutó enérgicamente la idea de que la sanidad del cojo de nacimiento se hubiera realizado por su poder o piedad. Se llevó a cabo por la fe. Eso es lo que argumenta en el versículo 16. Vean, leamos nuevamente porque es bien importante. Vean el 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. O sea, entonces vean que hay fe en este hombre. Dice, por la fe en su nombre y la fe que es por él. Y aquí hay un detalle bien interesante. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. La Biblia de las Américas lo pone todavía más claro. Se llevó a cabo por la fe en el nombre de Jesús y que viene por medio de Jesús. Hay una fe ahí en el nombre de Jesús, pero nos dice también que esa fe viene por medio de Jesús. Un don de Dios. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa misma fe para poder yo creer en mi Salvador es un don de Dios. Ni en eso puedo darme yo la gloria. Esa fe es puesta en nosotros por la misma misericordia del Señor, por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí tenemos que el mendigo cojo tuvo fe en el nombre de Jesús y esa fe viene por medio de Jesús. Aquí casi que habría que poner el que tenga oídos para oír. Oiga. A lo largo del libro de los Hechos, tanto Pedro como Pablo procuran siempre desviar la gloria de sí mismos y atribuírsela a Dios. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 10 y cuando veamos el capítulo 14 del libro de los Hechos. Claro, el paso que vamos, no sé cuándo era eso, pero lo vamos a ver. Vemos un enorme cambio en Pedro. Si lo comparamos con la actitud mostrada por Pedro y por los demás discípulos, ¿verdad? Cuando estaban junto con Jesús, ¿qué hacían ellos? Se ponían a discutir quién era el mayor, quién iba a ser el mayor de ellos en el reino del Señor. ¿Quién iba a ser el mayor? Esto lo pueden ver en Lucas 9:46 y en el 22:24. Nunca perdamos de vista la advertencia de Jesús en el sentido de que porque cualquiera que se enaltece, decía Jesús, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11 y 18:14. Vemos a Pedro, no a mí, vean a Cristo. Esto fue por Cristo. Él es el importante. Él es el que merece toda gloria. Ya un Pedro más maduro, un Pedro que está predicando en el poder del Espíritu Santo. Ya no está buscando ser uno de los mayores o el más importante o cuál título voy a tener. O como cuando le dijo a Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección, viene Juan y le dice, Pedro, Señor, ¿y qué con este? ¿Y qué con Juan? Ustedes han visto, ¿verdad? Ese pasaje es muy jocoso como le responde Jesús. Y si yo quiero que quede hasta el fin, ¿verdad? ¿Qué a ti? ¿A usted qué le importa? Es lo que le está diciendo en otras palabras. Usted nada más sígame. Usted sígame. Vemos a un Pedro aquí diferente. Ya a él no le importa, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con este? ¿Y cuál es mi posición? No, el importante es Cristo. Voy a predicar y que mi predicación enfoque a Cristo. ¿Qué otra aplicación importante vemos para nuestros tiempos de este mensaje de Pedro que vemos en Hechos? Que Pedro predica un mensaje completo. Un mensaje completo. Lucas consigna un gran número de aspectos que caracterizan un buen mensaje evangelístico. Pedro se identifica con sus oyentes, iniciando su mensaje con respuestas a preguntas sobre el milagro que surgen en la mente de las personas. Entonces, Pedro les responde, no soy yo, es Cristo el que sanó a este. Pero el contenido del evangelio es lo más importante.
Esto es algo que podemos olvidar fácilmente en nuestro esfuerzo por ser relevantes. El uso de la advertencia y la acusación nos muestra que nuestra exposición incluye también un aspecto negativo y tiene que incluir forzosamente un aspecto negativo. El evangelio es siempre la presentación de buenas noticias. Sin embargo, para que éstas sean relevantes, tenemos que exponer las malas. Ahora sí, de por sí prefiero este. Repito, el evangelio es siempre la presentación de buenas noticias, sin embargo, porque evangelio es lo que significa, buenas noticias. Evangelio, eso es lo que quiere decir, le traigo buenas nuevas, buenas noticias. Sin embargo, para que estas sean relevantes, tenemos que exponer las malas noticias. Y esas malas noticias son las del pecado y advertir a las personas sobre las consecuencias de su pecado. Lo que ellos habían hecho no era cosa pequeña, habían matado al autor de la vida, habían entregado en manos de Pilato al santo y al justo. Y tenían que oírlo y tenían que sentir que lo que habían hecho era grave. Muchas veces por temor de que se me vaya a resentir un familiar, de que se me vaya a resentir un amigo, ¿qué hacemos? Le tratamos de entrar suavecito, ¿verdad? No decirle mucho que lo que está haciendo está mal. No, esta persona tiene que tener convicción de su pecado, esta persona tiene que entender que lo que está haciendo ofende a Dios y que está mal delante de Dios y que se ha quebrantado la ley de Dios con lo que está haciendo. Pero la buena nueva es que hay salvación en Cristo, de que hay perdón de pecados, de que esos pecados que deberían condenarnos y garantizarnos que vamos para el infierno, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, para derramar su preciosa sangre en pago de lo que nosotros jamás podríamos pagar. Pero no solo eso, no solo murió, también resucitó. Y eso es lo que Pedro dice. También resucitó, y no solo resucitó, ascendió al cielo. Está sentado a la diestra del Padre y prometió que va a volver a la tierra. Es posible que lo que atraiga a las personas a Cristo sean las respuestas que Él ofrece a sus problemas. Muy probablemente mucha gente va a venir y va a venir porque están pasando una crisis financiera. Y yo quiero ver qué me ofrece Cristo para esta crisis financiera que estoy pasando. O estoy pasando una enfermedad. Y yo quiero ver, ¿verdad? Cómo la iglesia, ¿verdad? ¿Qué puede hacer por mí? Si pueden orar por mí, me voy a sanar. Muchas veces esa va a ser la motivación de la gente para venir a una iglesia. Esto es natural y por ello los apóstoles partían con frecuencia de las preguntas que hacía la gente. Sin embargo, esas preguntas eran utilizadas como oportunidades para presentar las verdades fundamentales del evangelio, que en última instancia es lo que es realmente importante. Es vital que las personas entiendan lo antes posible, ya sea durante el proceso de evangelización o el acompañamiento, cuáles son esas verdades fundamentales e inmutables del evangelio. Cuando las personas no conocen los rasgos esenciales del evangelio tan básicos para el cristianismo, van camino a una experiencia cristiana distorsionada. Por eso usted ve gente metidos en congregaciones que lo que están es esperando ser prosperados, que lo que están esperando es que el Señor los saque milagrosamente de sus deudas, que el Señor los sane de un cáncer. Y esa es la expectativa que tienen. Son personas que no van a soportar las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque entraron a la iglesia con una expectativa de que Dios me va a librar de mis problemas. Y donde ven que los problemas no merman, sino que cuidadito aumentan, entonces no van a soportar las tormentas de la vida. A los que consideran que el cristianismo es solo una respuesta a sus problemas personales, les será difícil seguir en el camino de la obediencia cuando no vean una inmediata solución a estos problemas. Por el contrario, aquellos cuya vida se basa en las realidades eternas del evangelio saben que aún en las noches más oscuras de su experiencia, esas realidades permanecen inalterables. Usted puede estar en la tormenta más terrible de la vida y usted saber
que el Señor tiene pleno control de lo que está pasando en su vida en ese momento. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en Cristo. Sé vivir en escasez, decía Pablo, sé vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O también cuando decía, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestra mira no está puesta aquí. Sadrac, Mesach y Abednego nos dieron esa lección en el Antiguo Testamento también. Sepas, oh rey, le dice que tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, tampoco vamos a adorar tu estatua. Nos libre o no nos libre, no vamos a sucumbir a negar a nuestro Dios. Estos creyentes que están bien aferrados a una verdad correcta del Evangelio poseen una seguridad que les permite enfrentar las crisis y darse cuenta de que Dios es más grande que esas crisis y que sigue en el trono. Por tanto, confiamos en Él y nos esforzamos en obedecerle, sabiendo que Él velará por nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por lo que hemos estudiado hasta este momento de este sermón de Pedro. Señor, gracias por Jesucristo, ese siervo sufriente, ese siervo del cual nos habló el profeta Isaías. Gracias, Señor, porque ver estos versículos no nos deja ni la más mínima duda de que apuntaban a nuestro Señor. Padre, cuán ciego y cuán duro puede ser el corazón de los hombres que pasen por un pasaje como este y no puedan ver a Jesucristo en él. Ayúdanos a leer correctamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar correctamente el Evangelio, Señor, expresándole a los hombres el horror de su pecado y la consecuencia de él, pero también proclamando que hay perdón en Jesucristo. Te damos las gracias por la bendición de estar estudiando el libro de los Hechos. Danos sabiduría y fuerzas para continuar fielmente exponiendo cada versículo de este hermoso libro, Señor, que nos dejaste en tu palabra. Que la gloria sea únicamente para ti. Y Padre bendito, si hay pecadores que en esta tarde han entendido el horror de su pecado y cuánto te han ofendido, Señor, trae perdón, trae convicción de ese pecado, pero trae confianza, Señor, de que hay perdón por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor